4 de febrero de 1987, la policía de Tallahassee, en Florida, recibe una llamada del 911 e inmediatamente despachan una unidad. No podían jugarse el chance de perder de vista lo que esta persona les estaba narrando. A tan solo 4 kilómetros de la estación de policías, en Mayors Park, la persona narra ver que de una Dodge Van 1979 salen dos hombres muy bien vestidos. Para que tengan una idea, los hombres están vistiendo de traje entero y junto a ellos iban 6 niños que se veían completamente sucios y malnutridos. Dungeons and Dragons. Some claim it's a simple, harmless game. Read this. Shout at the devil. They usually shout with the devil. That the most serious or perhaps the most dangerous kind of devil worship comes in the form of underground cults. Warning signs of satanic behavior may be apparent. We in this place declare war on the kingdom of hell and use it. Una vez ahí, los oficiales inmediatamente notaron la condición de los niños. Se veían sumamente pequeños, de hecho no aparentaban su edad por el grado de desnutrición que presentaban. También notaron que estaban muy sucios y que tenían muchas picaduras de insectos. Luego también fue determinado que estos menores no estaban usando ropa interior. Viendo la condición tan descuidada de los niños, los policías empiezan a cuestionar a los hombres que iban con ellos, quienes se identificaron como Michael Houlihan y Douglas Emmerman. Los hombres explicaron que ellos eran los profesores de los niños y que de hecho iban rumbo a México para una escuela de personas dotadas, a lo cual la policía le pareció sumamente extraño y empezaron a investigar la van para ver si había más información al respecto. Una vez abren el vehículo, les llega un olor fétido. Habían indicaciones de que estos dos hombres habían estado viviendo junto con los 6 niños hace días en este vehículo. Encontraron muchísimas cosas y dentro de esas les voy a mencionar unas. Encontraron una computadora, un colchón, mapas, libros, cartas, 20 disquetes, radios, un paquete de condones y un diccionario de mandarín a inglés. Luego de ver esto, la policía procedió con el arresto de los dos hombres por cargos de negligencia y maltrato infantil. Y entonces empieza el proceso de interrogación. Aparentemente ninguno de los dos hombres quería cooperar, que pues era de esperar, y uno empezó a tener un trance. Se dice que nada más estaba sentado y que empezaba como a balancearse, como eso que uno se abraza las rodillas y empieza a moverse como hacia el frente y hacia atrás. Y después de ahí no contestaba y no fue de ayuda para los policías. Entonces decidieron que iban a preguntarle a los niños a ver si tal vez ellos les podían dar más información de qué estaba pasando. El grupo de niños iba desde los 2 hacia los 11 años y algo curioso que la policía notó fue que ninguno de ellos sabía utilizar utensilios cotidianos. No sabían ni siquiera qué era el agua caliente y muchísimo menos qué era la electricidad. Y después de un chequeo médico general, se dieron cuenta que 2 de los 6 niños presentaban signos por abuso sexual. Para sorpresa de los investigadores, solo una de los 6 se podía comunicar, y ella era Mary Houlihan, la mayor del grupo, quien después reveló los nombres del resto de los niños, quienes eran Max Livingston, Benjamin Franklin, Honeybee Evans, B.B. y John Paul Houlihan. Mary sí confirmó que estos hombres eran los profesores de ellos, pero también propició información que definitivamente complicó el caso. Ella le comentó a las autoridades que previo de vivir en la camioneta junto a los hombres, ellos de hecho vivían en un apartamento en Washington, en Glover Park Neighborhood, junto con sus mamás, otros niños y unos hombres. Era raro ver la presencia de hombres como dentro de este apartamento, pero sí habían de vez en cuando. Mucha de su alimentación de hecho se basaba en frutas y verduras, pero también dijo que para ir al baño tenían que ir al bosque, porque no podían estar mucho en la casa. En ese lugar que llamaban hogar, dice que aprendían a jugar a cambio de recompensas, que en su mayoría eran manzanas. Dice que tampoco celebraban la Navidad y que de hecho no podían ver a sus mamás seguidos, de hecho no las habían visto desde la Navidad pasada. Y finalmente reveló que todo esto estaba bajo el mando de una persona que se hacía llamar The Game Caller. Utilizar el término juegos en realidad lo uso muy a la ligera, porque no son juegos, ¿ok? Para que tengan una idea de más o menos qué son estos juegos que están haciendo con los chiquitos. Leí que era como que había una persona que se tenía que quitar toda la ropa, después se la tenía que volver a poner, y entonces los chiquitos iban y buscaban entre los bolsillos a ver si había plata.
ese aparentemente era un juego. Pero también uno de los ex integrantes comentó que uno de los juegos era que The Game Caller les decía que se alistaran porque iban a ir a ver el mundo, entonces tenían 7 minutos para alistarse e ir a ver el mundo. Hola, es la voz del más allá de yo editando. Mientras estaba haciendo mi edición me di cuenta que hay mucha información. En serio, este caso es muy amplio y se puede ahondar montones. Hay cosas que no dije en su momento, entonces quiero agregarlas ahorita porque sí son pedazos importantes de información. Ahorita lo único que quiero hacerles es darles un contexto social como de lo que se estaba viendo en ese momento, porque sí es muy importante para este caso. Si ustedes ya vieron Stranger Things, se pueden saltar esta parte, si no entonces sigan viendo, leyendo, escuchando mi voz, no sé. En los años 80 se estaba dando el Satanic Panic gracias al boom de la religión y especialmente el televangelismo que se estaba dando pues en ese entonces. Todo era muy mal visto, la música era mal vista, el anime era mal visto, incluso gente llegó a quemar discos de los Beatles, la gente los botaba, entonces fue todo un asunto. Entonces nada más como tengan en cuenta eso de que en realidad todo el mundo tenía los pelos de punta, si había algo que no entendían, entonces inmediatamente pues era satánico, si había como un grupo de gente que no era religiosa, entonces automáticamente era satánicos, entonces nada más tengan en cuenta eso de que la gente estaba como muy sensible tal vez como en ese aspecto. Ahora, no estoy descartando ni diciendo que este grupo no era satánico, pero sí creo que esta histeria colectiva le dio más importancia al hecho de que este grupo fuera satánico que al abuso infantil que se estaba cometiendo ahí dentro. Pero lo que sí puedo concluir es que sí era una secta. Partiendo del hecho de que Mary les había contado de que por un tiempo vivieron en Washington, la policía de Tallahassee contacta a la de Washington y les explica el caso, a lo cual la policía de Washington les dice que sí, que ellos de hecho ya tienen una investigación con respecto a una secta en el lugar llamada The Finders. Según una fuente, dentro de estas localidades lo que se practicaba era un lavado de cerebro. Básicamente era más que todo un adoctrinamiento acorde a la filosofía por la cual la secta se regía. Y este grupo hacía esto porque prometía remuneración y favores sexuales, pero también les decía a la gente que ellos ahí iban a practicar y ver un poco más acerca del satanismo. Cuando la policía va a estos lugares y procede a hacer su allanamiento, no encontraron absolutamente nadie, era como que ya les habían dicho de que la policía iba a llegar y iba a hacer un allanamiento, entonces las personas como que dejaron todo y simplemente se fueron. Dentro de estos lugares, especialmente en el apartamento, encontraron lo que eran colchones, mapas, libros de oscurantismo y fotos de los niños. De hecho, estas fotos eran del tamaño como de las fotos que uno tiene para poner en la billetera. Algunas de esas parecían fotos que a uno le toman como en la escuela o en el colegio cuando ya se va a graduar, pero también habían otras en donde mostraban a los niños siendo partícipes de rituales. Les doy un ejemplo, había una foto en donde había un niño junto con 3 adultos quienes estaban vestidos de capuchas blancas sosteniendo la cabeza de una cabra. Pero lo que más les preocupó a las autoridades fue una foto de un niño encadenado. En la bodega encontraron material explícito que era creado por los miembros de la misma secta en un cuarto de video que se encontraba dentro de la bodega. De hecho, este espacio era muy amplio, tenían incluso hasta un sauna para que se den una idea. Pero también encontraron fotos de los niños y los adultos participando en lo que eran rituales de sangre. Pero también existía una tercera propiedad que ya había sido allanada, una granja en Virginia. Pero ¿quiénes son la secta de The Finders? La secta nació por ahí de los años 60 como una comuna y fue liderada por Marion Petty, anteriormente un sargento mayor dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien predicaba sobre la nueva era de vivir. Petty buscaba personas inteligentes y bien educadas con las cuales podía discutir las últimas ideas en filosofía, psicología y desarrollo humano. Uno de los ex asociados describe la secta como una organización de profesionales que habían abandonado sus estudios y no sabían qué hacer con sus vidas. Marion se consideraba a sí mismo como The Game Caller, quien por medio de los juegos buscaba que la persona se llevara una experiencia. Robert Terrell era uno de los miembros de The Finders más conocidos, esto porque su labor era ser un vocero para la secta. Terrell era una persona de plata, de hecho era dueño de la mitad de una compañía petrolera y a sus 35 años de edad, de la nada, simplemente dejó a su esposa y a sus hijos y se unió a los Finders diciendo que buscaba hacer algo más productivo con su vida. La propiedad de Virginia de hecho le pertenecía a él. El propósito de este lugar era básicamente que fuera como un campo abierto para que los niños pudieran jugar. De hecho se les decía que tenían que jugar desnudos como para,
no sé, incentivar la libertad, I guess. Mientras que los adultos desde lejos los observaban con binoculares como para ver que no se estuvieran, no sé, matando, peleando o algo. Y dentro de las reglas que habían para cuando los niños estuvieran dentro de la casa, era que los adultos tenían que estar de 4 patas y tenían que hablarles sin sentido. Esto supuestamente para impulsar la creatividad de los niños, quienes tenían que descifrar lo que los adultos les estaban diciendo. A partir de los años 80, el propósito de la secta cambia. Busca crear una nueva generación de una manera experimental, pero al fin y al cabo, los niños terminan siendo abandonados porque ninguno de los adultos se quiere comer la bronca de tener que criar a un chiquito que no es suyo. Aquí nada más quiero agregar que parece que la secta sí era muy grande, no eran como 4 gatos que nada más estaban ahí y seguían al líder, no, sino que parece que sí era una operación muy grande. De hecho, un oficial de Tallahassee dijo que cree que es una investigación que va de costa a costa y de México hasta Canadá, que se cree que esto va a tener incluso repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. En realidad, ¿cuántos miembros tiene? Pues no se sabe, no hay como un estimado, pero parece que después de que todo esto pues salió a la luz, se fue disminuyendo la cantidad de personas. Durante el proceso de investigación, a los niños les llegaban llamadas amenazándolos de muerte. Se creían que eran miembros de la secta que tal vez les estaban llamando la atención por ser tan sapos y contarles a las autoridades de qué era en realidad lo que hacían dentro de este grupo. Pero lo que más les sorprendió a la policía fue el hecho de que la información de dónde estaban siendo estos niños resguardados no era abierta al público. Entonces, no sabían cómo llegó a las manos de los miembros para que pudieran hacer este tipo de llamadas a un niño. Como Terrell era el vocero del grupo, él se puso la camiseta ese día y dar una entrevista, pero usando una máscara para que nadie se diera cuenta que era él, buscando desmentir a todos los noticieros que les decían satánicos. Terrell dijo que era un malentendido, que todo el mundo había malentendido lo que la policía había encontrado, que esos no eran rituales, ellos nada más querían enseñarle a los niños de dónde venía la comida. Entonces, por eso habían fotos de ellos degollando animales junto con los niños. Y que ustedes inventan que las togas blancas eran para que ellos pues no se mancharan la ropa. Después, cuando le preguntaron de que por qué habían fotos de los niños desnudos, él contestó que sí, bueno, eso es lo que todos los papás tienen, ¿no? El agente especial Ramón Martínez, junto con el detective Jim Bradley, realizaron una investigación más a fondo, porque ninguno de ellos estaba contento con el resultado de la investigación que ya se había llevado a cabo. Dentro del apartamento de Washington, ellos encuentran evidencia que no fue vista por la policía. Encuentran documentos con información de cómo obtener niños, en la cual describe algunos de estos métodos por medio de la compra, intercambio o el las mismas mujeres dentro de la secta. Pero dentro de una computadora habían mensajes con personas tanto nacionales como internacionales para la compra de niños. Y parece que también aquí se dieron cuenta que el grupo estaba siendo alertado de los movimientos de la policía y por eso era que nunca encontraban a nadie cuando iban a allanar los lugares. Pero luego de esto, el caso pasó a manos de la CIA, por lo cual el FBI se retiró y el caso quedó cerrado. En 1993, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos vuelve a abrir el caso, pero esta vez haciendo una investigación sobre una información que fue proporcionada por un oficial superior que inculpaba a la CIA de tener influencia sobre la secta de The Finders. David Christian, un vocero de la CIA, salió a decir que todo esto era un malentendido, que todo esto surgió simplemente porque uno de los miembros de The Finders en su momento fue un contador para una escuela de computación en donde se enviaba personal de la CIA para ser entrenado. The Washington Times, en un artículo de 1993 titulado "El Departamento de Justicia investiga sobre presuntas conexiones entre la CIA y la Comuna", revela que un agente de la CIA confirma que se enviaba personal a Future Enterprise y a Finders Corporation para operaciones de computación, Future Enterprise siendo la escuela de computación que les había mencionado de hecho hace ratito. Y luego dice que la CIA confirmó ser dueño de la organización The Finders como un frente para entrenamiento en computación, pero que había ido mal. Pero ahí quedó. No hay más información dentro de este artículo que diga si esta corporación que se llama The Finders
es la secta o si casualmente se llaman igual. Pero por su parte, la CIA ha negado cualquier tipo de conexión con esta secta. Ahora, lo que todo mundo quiere saber, ¿qué tiene que ver Costa Rica con todo esto? ¿Se acuerdan que les había contado que el agente Martínez volvió al apartamento de Washington y que ahí encontró conversaciones con personas en el extranjero acerca de la compra de niños? Bueno, resulta que ahí mismo también encontró documentos relacionados con actividades de la secta en diferentes partes del mundo, incluyendo Japón, Hong Kong, Malasia, África, Londres, Alemania, Europa, Bahamas y Costa Rica. Ahora, aunque se reportó esto de manera oficial en los documentos del FBI, que se los voy a dejar en la descripción si ustedes quieren leerlos, si ustedes quieren pegarle como una chequeada, ahí van a estar en la descripción. No hay absolutamente ningún pedazo de información más al respecto. No encontré nada. ¿A qué se refiere con Costa Rica? ¿Será que nada más era como un sobre de Manila que decía Costa Rica y que en realidad no tenía nada que ver con eso? Que en realidad eran tal vez como conexiones que se veían hacer al futuro. ¿O por qué nosotros estábamos ahí? ¿Hubo actividad en el país? No se sabe, no hay información. Ahora, no existen pruebas de que delitos se hayan llevado a cabo en suelo tico. Tampoco hay evidencia de participación del gobierno, no hay lista de víctimas, no hay lista de operaciones y tampoco si hubo complicidad por medio de autoridades locales. Pero tampoco hay evidencia de que esta secta estuvo en suelo tico. Tampoco hay información de si se ha llevado a cabo algún tipo de investigación con respecto a esto. Entonces ahí les dejo el caso de The Finders, una secta que abusó de niños por años y que se cree que tuvo lazos con la CIA. Desde hace rato quería hacer este caso porque por años, y no les estoy mintiendo, desde hace años, desde que vi el video de Blame It on George acerca de este caso, me ha estado molestando el hecho de que Costa Rica no se sabe si tuvo algún tipo de participación o qué fue o por qué estaba Costa Rica simplemente mencionado. Pero si este video, no sé, de alguna u otra manera logra abrir el interés o se llega a más información con respecto a por qué el país presuntamente tenía algún tipo de conexión con una secta que abusaba a niños. No sé, me gustaría mucho saber que sus opiniones, sus comentarios y que alguien haga una investigación individual si les llama la atención. Entonces todos los recursos se los voy a dejar en la descripción, tanto los documentos oficiales del FBI, el video de Blame It on George, vayan a verlo, es muy bueno y tiene muchísimo más detalles al respecto, entonces sí. Pero este no es ni el primer ni el último caso de trata infantil a nivel mundial. Entonces, más que morbo, es traer luz a esta problemática que afecta a niños cada segundo de todos los días.